Capítulo 1, El villano. ¿Qué hay en el mundo? Un joven abrió los ojos, solo para tener una expresión confusa pegada en toda su cara. Había la cara de una niña justo delante de sus ojos. La niña parecía tener poco más de 20 años, pero poseía una belleza incomparable que podía encantar a cualquiera en este mundo. Sin embargo, actualmente a Susan no le importaba su belleza. Su mente ya estaba en caos por el repentino cambio de entorno. En ese momento, los ojos de la niña estaban cerrados. Su suave sonido de respiración se escuchaba en la habitación silenciosa mientras su pecho se levantaba y caía rítmicamente. Susan ya se sorprendió al encontrar a la chica justo delante de sus ojos, que le tomó algún tiempo darse cuenta de su propia posición extraña. Por el momento, estaba justo encima de la chica, cuya ropa estaba un poco desaliñada. La niña estaba durmiendo en la cama mientras él estaba justo encima de ella, con solo unos centímetros de espacio entre sus cuerpos. Su rostro estaba tan cerca de ella que se sentía como si estuviera a punto de besarla antes de volver a sus sentidos. Rápidamente bajó la mirada, comprobándose a sí mismo. Fue solo cuando se aseguró de que todavía llevaba su ropa que se relajó un poco. Confirmó que todavía no le había hecho nada a la niña, ya que ambos estaban adecuadamente vestidos. Sin embargo, ahora no era el momento para que se relajara. No hizo ningún movimiento repentino, ya que estaba preocupado de que despertara a la chica y terminara enfrentando un desastre. Primero, quería saber dónde estaba. Y cómo terminó en esta situación. Por lo que podía recordar, todavía estaba en el hospital, donde le costaba respirar. Los sonidos de pitido de las máquinas se podían escuchar alto y claro. En ese momento, sabía que no iba a vivir más tiempo. También entendió que probablemente fue su último día. Había vivido la mayor parte de su vida con una extraña enfermedad que preocupaba incluso a los mejores médicos. A lo largo de los años, su cuerpo se debilitaba cada vez más hasta que ya no podía levantarse de la cama. Durante los últimos 5 años, había estado viviendo en el hospital, esperando un milagro. Sabía que este día era inevitable cuando los médicos ni siquiera podían detectar lo que estaba mal con él. De hecho, había estado preparado para su muerte durante mucho tiempo. Lo único que le preocupaba era su padre. Su madre murió hace mucho tiempo. Y ahora su padre solo lo tenía, y él también se iba a ir. Hizo todo lo posible para mantenerse despierto a pesar de que su cuerpo le estaba diciendo que durmiera para que este dolor pudiera terminar. Todavía quería ver a su padre por última vez antes de morir. Los médicos más famosos del país estaban haciendo todo lo posible para mantenerlo vivo. Los médicos no lo habrían intentado tan duro para ninguna persona común. Sin embargo, él era diferente. Su padre era el hombre más rico del mundo y también el dueño del mejor hospital donde se hospedaba. Desafortunadamente, no pasó mucho tiempo antes de que el mundo entero se oscureciera para él, y el dolor finalmente disminuyó. Pensó que este era el final. Sin embargo, aquí estaba. Tan pronto como sintió alguna sensación en su cuerpo, abrió los ojos, solo para encontrar un ambiente completamente diferente. Ya no estaba en el hospital. Además, su cuerpo no tenía dolor. Lo que era aún más extraño era que había una chica debajo de él. Inicialmente no lo notó, no ahora que miró con cuidado, podía ver que las manos y las piernas de la niña también estaban atadas. Miró a su alrededor, observando cuidadosamente su entorno. La habitación era grande. De hecho, era incluso más grande que la mejor habitación de su mansión, a pesar de que su mansión solía ser la más cara del mundo. La habitación también parecía algo antigua, como si no fuera de la era moderna. La habitación estaba decorada muy bien. Se podían ver muchas pinturas atesoradas colgando de la pared que Susan nunca había visto en su vida. Sin embargo, una mirada a ellos, y era evidente que fueron hechos por grandes maestros. La habitación era como una habitación de algunos royal. Se podían ver detalles de oro y plata por toda la habitación, así como muchos tesoros. Estoy seguro de que había muerto. Entonces me desperté aquí. No me digas que las cosas que solo leo en los libros realmente suceden. Estoy en otro mundo. A lo largo de los 5 años que estuvo en el hospital, Susan no pudo hacer mucho debido a su cuerpo débil. Su estancia dentro del hospital fue muy aburrida. Aparte del tiempo que se dedicaba a los médicos que intentaban tratarlo a través de diversos medios, pasaba la mayor parte de su tiempo en sus pasatiempos. En cuanto a sus pasatiempos, tampoco había algunos. Él mismo era pintor.
Incluso con su cuerpo débil, aún podía usar sus pinturas para distraerse de su propia situación. También tenía otro pasatiempo relacionado con la música. Cada vez que llovía afuera, a menudo se lo podía ver con una guitarra en la mano, tocando cuerdas que podían encantar a cualquiera. También tenía la costumbre de leer varias novelas de fantasía para escapar de su vida mundana. A través de estos personajes de las novelas, al menos podría imaginar un mundo nuevo y vivir una nueva vida, aunque sea imaginaria. Nunca esperó que hubiera una posibilidad de que algo así le sucediera. De hecho, todavía le resultaba difícil de creer, preguntándose si todavía estaba soñando. Se pellizcó las mejillas para asegurarse de que no estaba soñando, solo para sentir dolor. Se aseguró de no estar soñando. Esto realmente no es un sueño, entonces. ¿Es esta chica una verdadera princesa? Susan frunció el ceño. Voy a morir en mi primer día en este mundo por tratar de hacer algo con la princesa. Tenía un mal presentimiento sobre esto. No queriendo despertar a la niña, retrocedió con cuidado, y finalmente se bajó de la cama sin hacer mucho ruido. Este tipo. Realmente no tenía nada bueno en su mente cuando se coló, ¿verdad? Si alguien me ve aquí, estaré muerto. Susan se dio la vuelta rápidamente. Quería abandonar este lugar tan pronto como pudiera, sin la intención de ser atrapado. Fue solo después de llegar a un lugar seguro que pudo tratar de descubrir su propia situación y descubrir qué tipo de mundo era este. Ciertamente no era tierra. Abrió cuidadosamente la puerta en su dirección antes de mirar hacia afuera. Fuera de la habitación, había un pasillo que no era menos lujoso que la habitación en sí. Había plantas decorando el pasillo. Las plantas eran las que nunca había visto antes. Los jarrones también estaban claramente hechos de plata pura. Afortunadamente, el pasillo estaba vacío, lo que le permitió a Susan la oportunidad de escabullirse afuera. También se sorprendió un poco de que la habitación de un royal no estuviera siendo vigilada. Incluso se preguntó si estaba equivocado acerca de que esta era una habitación de un real. Sin embargo, ahora no era el momento de pensarlo. Salió de la habitación y silenciosamente cerró la puerta detrás de él para no hacer ningún ruido. Suspiró aliviado después de cerrar la puerta. Sin embargo, su rostro se puso pálido al instante cuando escuchó pasos justo detrás de él. Era como si alguien hubiera aparecido detrás de él como un fantasma que debería haber sido imposible para un humano común. Sus piernas se congelaron. Fue atrapado. No sabía cuál sería su castigo. No podía decirles que no tenía nada que ver con la chica de adentro y que acababa de recibir este cuerpo. Mientras pensaba en una buena excusa que al menos podría salvarle la vida, se dio la vuelta lentamente. Cuando se dio la vuelta, notó a un hombre de cabello oscuro que tenía más de 30 años. El hombre tenía una armadura intimidante alrededor de su cuerpo que parecía que podía enfrentar una lluvia de miles de flechas y aún así permanecer intacto. Por alguna razón, el hombre le dio una sensación incomprensible como si fuera lo suficientemente fuerte como para destruir varios países en la tierra, solo. El hombre también llevaba una espada en la espalda. Sin embargo, Susan solo podía ver la empuñadura de la espada desde donde estaba parado. De pie ante el hombre, Susan sintió que estaba parado frente a una montaña majestuosa. El hombre le dio la sensación de que no era menos que un dios, poseyendo una fuerza que era imposible incluso para los seres humanos más fuertes de la tierra. Susan se frotó el cuello, sintiendo un escalofrío corriendo por su columna vertebral. Ya podía imaginar su cabeza rodando por el suelo cuando el hombre descubrió lo que él le hizo a la chica de adentro. Los ojos agudos del hombre miraron a Susan sin expresión. Susan apretó el puño. Incluso cuando estaba seguro de que iba a morir, todavía quería intentarlo por última vez y dar una excusa. Susan respiró hondo, abriendo los labios. Zadie. Antes de que pudiera hablar una palabra, el hombre divino se arrodilló, gritando, «Tercer príncipe. Tercer príncipe». Susan cerró la boca abruptamente, aturdido. No dijo nada, dándose cuenta de que la situación era algo diferente de lo que esperaba. Tal vez no estaba en problemas después de todo. Finalmente se dio cuenta de que tal vez no estaba en el cuerpo de un pervertido. Era su habitación. Él era el príncipe. Eso significaba que el hombre antes que él era uno de sus guardias también. No es de extrañar que sea respetuoso. Sin embargo, ¿qué pasa con la chica? ¿Quién es ella, entonces? ¿Por qué late? Algo no se siente bien.
Mientras Susan todavía estaba perdido en sus pensamientos, el hombre antes que él habló: Su Alteza, he tratado con todos los testigos según su orden. Cada testigo que te vio tomar a la santa inconsciente del Palacio Celestial ha sido asesinado. Ahora nadie sabe que la santa fue drogada y secuestrada por usted. El hombre de cabello oscuro ni siquiera levantó la cabeza mientras hablaba. Era como si el hombre que era lo suficientemente fuerte como para matar a Susan con una sola bofetada le tuviera miedo. Ahora, el Palacio Celestial no puede tener ninguna evidencia de que estuviéramos involucrados. Sin embargo, todavía sugiero que no la mantengas viva por mucho tiempo. Todavía no sabemos si el Palacio Celestial tiene algún artefacto para localizar a su santa. Para mañana, podrían descubrir que su santa ha sido secuestrada. Si usan un tesoro y descubren que ella está en este palacio, será bastante problemático. Una vez que se descubra nuestra participación, el Palacio Celestial hará cualquier cosa para matarte. Después de que hayas terminado de jugar con la santa, deberías matarla. Mañana por la mañana, sacaré su cuerpo fuera del imperio y lo enterraré. Como el hombre de cabello oscuro no miraba la cara de Susan, no sabía qué tipo de expresiones extrañas tenía el joven. No se dio cuenta de que la cara de Susan estaba completamente en blanco con incredulidad. Justo cuando pensaba que el hombre que poseía probablemente no era un mal tipo, descubrió que era mucho peor. No era un buen tipo en absoluto. Él era un villano. Un villano que acababa de secuestrar a una santa del Palacio Celestial. Capítulo 2. El precio. Hubo un largo periodo de silencio donde Susan no sabía cómo reaccionar. Simplemente se quedó en silencio, frunciendo el ceño. El hombre de mediana edad conocido como Xia Huang levantó la vista furtivamente, preguntándose por qué el joven príncipe no estaba hablando en absoluto. A pesar de que el joven antes que él no tenía un solo rastro de aura celestial, a diferencia de los otros prodigios, era mucho más aterrador que otros. A pesar de ser el tercero príncipe, su estatus era incluido más alto que el príncipe heredero después de todo. Nadie sabía por qué ese era el caso, pero él era el niño más adorado por el gran emperador de la dinastía eterna. A pesar de todas sus malas acciones que el emperador conoce, el emperador nunca lo regañó. Algunos dijeron que el emperador era demostrado indulgente con el malvado príncipe. Sin embargo, también hubo algunos que sintieron que había más que los ojos. Era como si, incluso el emperador tuviera miedo de regañar al príncipe a veces. El hombre de mediana edad incluido se pregunta si había cometido algún error que molesta al príncipe. No tenía idea de que no era que hiciera algo mal. Fue que el propio príncipe fue congelado después de escuchar sus propios actos. Actualmente, Susan no tenía idea de por qué su transmisión tenía que estar en este cuerpo. Sin embargo, ahora que estaba aquí, no tenía más remedio que seguir adelante. No sabía nada de este mundo. Si la gente se diera cuenta de que su alma se había apoderado de su príncipe, fácilmente podría convertirse en un desastre. Desafortunadamente, ni siquiera sabía cómo su príncipe habría reaccionado en esta situación. Sin embargo, según su personalidad, Susan solo podía imaginar que el príncipe era un hombre de sangre que no se molesta en hablar con una simple guardia, solo tratándolos como esclavos. Asintió perezosamente como un gran príncipe que estaba mirando a una pequeña hormiga. Regresó a la habitación y cerró la puerta detrás de él. Xia Huang no notó nada inusual sobre el príncipe. Estaba tan preocupado por su propio destino que no tuvo tiempo de notar nada peculiar sobre el príncipe. Fue solo después de que el tercer príncipe se fue que suspiró aliviado. Parece que estaba pensando demasiado en las cosas. No lo ofendí. Su figura desapareció en el silencio de la noche como un fantasma. No estaba claro a dónde iba después. De vuelta dentro de la habitación, Susan se paró con la espalda apoyada contra la puerta como si estuviera preocupado de que el guerrero de mediana edad iba a abrir la puerta y correr hacia adentro. Ante sus ojos había una hermosa dama con las manos y las piernas atadas, acostada en la cama. Hasta hace poco, él pensaba que ella solo estaba durmiendo pacíficamente. Fue solo ahora que se dio cuenta de que estaba drogada. El tercer príncipe ciertamente planeaba hacerle algo antes de matarla. Sin embargo, por alguna razón, sus planes salieron mal, y Susan terminó en su cuerpo. Después de asegurarse de que no hubiera movimientos fuera de la habitación, Susan finalmente bajó la guardia. Se frotó la parte posterior del cuello, caminando más cerca de la cama. ¿Quién hubiera esperado que después de estar acostado en la cama durante 5 años,
la primera vez que pudiera moverme libremente, terminaría cayendo en esta obvia trampa mortal. La chica es del Palacio Celestial. No tengo idea de lo que es ese lugar, pero la forma en que reaccionó el guardia, ciertamente no es menos influyente que la dinastía donde mi padre gobierna. Si ese no fuera el caso, el guardia no se apresuraría tanto en deshacerse de la mujer. Pero, ¿qué puedo hacer en esta situación? Tarde o temprano, la mujer abrirá los ojos. No importa que, yo tampoco puedo liberarla. No puedo decirle que accidentalmente la drogué y secuestré. Si la liberara, ciertamente informaría al Palacio Celestial sobre todo, y estaré muerto. Después de mucho tiempo, tuve la oportunidad de moverme libremente. Realmente no quiero morir por un extraño. Su mente estaba realmente en conflicto. En un extremo, no pudo llegar a matarla sin ninguna razón. En el otro extremo, él tampoco podía dejarla irse. Sin embargo, tampoco pudo mantenerla encarcelada. Con lo que dijo el guardia, el Palacio Celestial tenía una manera de localizarla. Tan pronto como recibieran noticias sobre su desaparición al día siguiente, iban a usar su método para localizar su ubicación actual y encontrarla. Susan caminaba de un lado a otro en la habitación, perdido en pensamientos. Debería huir del palacio y comenzar una vida con una nueva identidad. Eso tampoco es una solución. El Palacio Celestial ciertamente me encontraría incluso si dejara la dinastía. Incluso la dinastía podría descubrir que soy falso. O podrías matarla. No es mucho más simple. Mientras Susan hablaba consigo mismo, escuchó una voz misteriosa. La voz era dulce y melodiosa como si perteneciera a un hada. Sin embargo, el joven no tuvo tiempo de pensar en eso. Estaba más sorprendido de descubrir que alguien más ya estaba aquí. Su identidad ya estaba expuesta. Aturdido, miró hacia la fuente de la voz. ¿Quién eres? No muy lejos de él, vio a una mujer parada con la espalda apoyada contra la pared. La mujer tenía una cara delgada y una figura encantadora que estaba envuelta firmemente en un vestido negro. Sin embargo, lo que más sorprendió a Susan fue que la mujer no era humana. Había dos alas detrás de la niña. Las alas negras detrás de la niña no estaban hechas de plumas. En cambio, estaban hechos de una energía misteriosa que incluso lo hizo sentir un escalofrío corriendo por su columna vertebral. Era como si fuera a morir si lo tocaba. Por supuesto, soy yo quien te salvó la vida, sonrió la misteriosa mujer. Sin embargo, por alguna extraña razón, su voz vino de justo a su lado. Era como si le estuviera susurrando en los oídos. Aturdido, se dio la vuelta para encontrar a la mujer vestida de oscuro a su lado. En cuanto a la que estaba parada frente a la pared, ella había desaparecido. El largo cabello negro de la mujer que bajó a su cintura reveló un tinte de rojo a veces. Sin embargo, su sonrisa era algo absolutamente fascinante, como si fuera una demoníaca con la belleza de un ángel. Me salvaste la vida. Susan frunció el ceño, levantando las cejas. ¿Qué quiso decir con eso? La mujer no respondió de inmediato. Ella simplemente señaló hacia la mano izquierda de Susan. Es mejor si lo descubres tú mismo. Sin embargo, no te preocupes. Nos reuniremos más a menudo de lo que quieras. Después de todo, tú eres el que necesita pagar el precio de su deseo. Incluso cuando la misteriosa mujer desapareció, sus palabras aún se podían escuchar resonando en la habitación. Realmente pensó que su vida era suficiente para una vida. Se podía escuchar un indicio de aparente burla en la voz de la misteriosa mujer. Cuando la mujer desapareció, el silencio regresó a la enorme habitación donde se podían acomodar fácilmente más de 20 camas king size. Susan estaba parado en silencio, mirando su mano izquierda. No sabía por qué, pero había algo misterioso en el anillo de plata en su mano izquierda. Tan pronto como pensó en el anillo después del recordatorio de la mujer, pudo mirar dentro del anillo. Era como si hubiera un espacio misterioso dentro del anillo. El espacio no era demasiado pequeño. Sin embargo, tampoco era demasiado grande. El espacio tenía solo 5 metros de largo y 5 metros de ancho, con una altura de solo 3 metros. El misterioso espacio solo tenía dos elementos en el interior, lo que lo hacía parecer terriblemente vacío, especialmente cuando esas dos cosas eran tan pequeñas. Una de esas dos cosas era un diario de aspecto moderno, algo que podía encontrar fácilmente en la Tierra. La segunda cosa fue ligeramente diferente. Era un libro negro sin nombre.
No solo no había nada escrito en el libro negro, sino que también estaba hecho de algún material extraño. Definitivamente no era algo que uno pudiera encontrar en la Tierra. Lo que era aún más extraño era que podía sentir un sentimiento similar proveniente del libro que sintió de la misteriosa mujer de cabello oscuro. Capítulo 3. Un deseo que fue contra la ley de la naturaleza. No estaba claro que se trataba de ese libro, pero parecía algo que no debería haber existido. Era el tipo de sentimiento que recibió de ese libro. Susan no sabía cómo sacar esos 2 artículos del espacio. Era la primera vez que usaba un anillo de almacenamiento espacial, a pesar de que había leído mucho al respecto en los libros. Intentó probar algo. Todavía recordaba cómo se abría el espacio cuando lo pensaba. Eso significaba que su mente era la clave. Se centró en el journal primero, ya que todavía dudaba un poco sobre el libro negro. Sus pensamientos se centraron en el diario de aspecto ordinario. Mentes pensaba en sacarlo del espacio de almacenamiento. Milagrosamente, funcionalidad. El diario aparece en su mano de la nada, como si ya no fuera algo ilusorio sino completamente real. Susan cerró el espacio de almacenamiento por ahora, centrándose completamente en el diario en sus manos. Por lo que parece, el diario no era nuevo. Ya podía ver algo de desgaste en la esquina de la portada del diario. Probablemente fue utilizado por alguien durante mucho tiempo. Además, dado que esa extraña mujer le contó que las respuestas que buscaba estaban dentro del RIN, creía que estaba hablando del diario. Susan no se preocupaba de que nadie entrara en su habitación de la nada. Con lo asustado que estaba actuando el guardia antes, estaba seguro de que la gente en el castillo le tenía miedo. No serían lo suficiente estúpidos como para irrumpir dentro de la habitación sin su permiso, lo que le permite cerrar la privacidad por el momento. Caminó hacia la silla cercana. Su corazón estaba lleno de incertidumbre sobre lo que iba a encontrar. A veces, incluido, sentía como si hubiera visto un diario similar antes. Simplemente no podía grabar dónde. Se sentó en la silla. Enderezando la espalda, calma su corazón antes de abrir el journal. Tan pronto como abrió el diario, no pudo evitar fruncir el ceño. Solo había leído la primera palabra, pero reconoció la escritura. Era la escritura de su padre. No había duda al respecto. Este diario pertenecía a su padre. Con la realización repentina, Susan ya no dudó y comenzó a revisar el diario. El diario comenzó con su padre escribiendo la fecha. Sin embargo, lo que siguió fue suficiente para sorprender al joven. En el diario, la primera entrada en sí era algo que sonaba incrédulo. Si su padre se lo hubiera dicho a alguien, en lugar de escribirlo, la gente lo habría llamado loco. Sin embargo, después de lo que le sucedió, Susan no estaba en condiciones de dudar de su padre. En el diario, su padre escribió sobre encontrar un misterioso libro negro. Al leer eso, Susan no pudo evitar pensar en el libro negro que estaba dentro de su anillo de almacenamiento. Susan estaba leyendo la entrada de su padre. Sin embargo, a pesar de que eran solo palabras, todavía podía sentir la emoción de su padre cuando escribió sobre su deseo de hacerse realidad. En cuanto a cuál fue el primer deseo, obviamente fue riqueza. Susan todavía recordaba que hace solo 6 o 7 años, su familia solía ser pobre. Apenas podían permitirse enviarlo a la escuela, y mucho menos mantener otros gastos. Sin embargo, no pasó mucho tiempo después de que sucediera algo extraño. Se reveló que uno de los hombres más ricos del mundo había muerto repentinamente, y en su testamento, toda su propiedad fue entregada al padre de Susan. Fue entonces cuando su familia de repente se convirtió en la más rica de la nada. Susan siempre se preguntó sobre la relación entre su padre y ese hombre rico. No fue el único que se preguntó sobre eso. Muchos pensaban que el hombre rico era un familiar desconocido de su padre, por lo que la gente no pensaba mucho en ello. La fecha de entrada en el diario coincidía perfectamente con el tiempo, tanto que Susan ni siquiera sabía cómo reaccionar. Finalmente se dio cuenta de por qué se convirtieron en la familia más rica de la nada. Desafortunadamente, la felicidad no duró mucho, y muchas más tragedias siguieron poco después. En una semana, su madre se volvió loca. Fue obligada a ser admitida en un asilo mental. Cuando Susan leyó más, su rostro se volvió blanco como una delgada hoja de papel. La felicidad que experimentó su padre se convirtió en un desastre sombrío. Fue solo entonces cuando su padre se dio cuenta de que el libro de los deseos era más que visto a los ojos.
Su padre trató de usar el libro de los deseos nuevamente, escribiendo un deseo para que su esposa se recuperara. Desafortunadamente, ese deseo no fue concedido. Incluso el libro de los deseos tenía limitaciones. No podía cambiar las secuelas de un deseo anterior. Uno no podía simplemente borrar el precio con otro deseo. Solo se otorgaron aquellos deseos que no afectaron el precio anterior. Justo cuando su padre estaba pasando por un tormento mental por su impotencia, recibió la noticia de que su madre se había suicidado en el asilo mental. Susan todavía recordaba haber escuchado esa noticia que casi lo rompió ese día. No sabía que todo lo que él y su familia pasaron fue causado debido a un trato con el diablo. Podía sentir su cuerpo temblar de ira. Su familia fue destruida. Su padre quería la felicidad en forma de dinero. Sin embargo, a cambio de felicidad, tuvo que pagar con felicidad. Para la felicidad material, pagó con felicidad familiar. No pasó mucho tiempo después de que Susan desarrollara una extraña enfermedad. Debido a eso, durante 5 años, tuvo que permanecer en el hospital. Su padre tenía todo el dinero del mundo, pero no pudo salvarle la vida. Año tras año, Susan vio cómo se aplastaban todas las esperanzas cuando se dio cuenta de que iba a morir pronto. Los médicos ni siquiera reconocieron lo que estaba mal con él después de todo. Según el diario, su padre ya había dejado de usar ese libro negro en esa época, prometiéndose que nunca lo iba a usar. Puso todas sus esperanzas en los médicos, trayendo a los médicos más destacados de todo el mundo para ayudar a su hijo. A los ojos de su padre, esta enfermedad fue causada por el libro, por lo que no pudo ser curada con el libro. Desafortunadamente, los médicos fallaron. Al final, justo cuando Susan estaba en la puerta de la muerte, tomando su último aliento, su padre rompió su promesa y recogió el libro negro de nuevo, listo para sacrificar su vida a cambio de la vida de su hijo. Su padre no sabía si el deseo iba a ser aceptado por el libro negro o no. Sin embargo, no importa cuán escasa sea la oportunidad, tenía que comprenderla. Como su hijo no podía ser curado debido al costo de su pago anterior, cambió su deseo. En lugar de desear solo una simple curación de su hijo, deseaba algo más. Algo mucho más grandioso. No sabía si ese deseo iba a ser aceptado, pero no dejó que la pequeña llama de esperanza dentro de su corazón se extinguiera y escribió su último deseo. Un deseo que vino a costa de su propia vida. Un deseo que iba contra las leyes del universo, un deseo que lo cambió todo. Capítulo 4. Primera vez que se concedió. Los labios de Susan estaban entumecidos y sus ojos estaban húmedos. Su rostro era blanco pálido. No podía creer que su padre hubiera pasado por tanto. Incluso cuando abrió los ojos en este extraño mundo nuevo, todavía esperaba que su padre iba a vivir una vida larga y feliz. Sin embargo, al leer la última entrada en el diario, no pudo moverse durante mucho tiempo. Era como si su cuerpo estuviera congelado mientras miraba las últimas palabras de su padre. Una sola lágrima cayó sobre el diario. Lentamente cerró el libro y se quedó quieto, inmóvil. Su mente era caótica, y ni siquiera podía calmar su corazón. La vida que tenía actualmente, fue intercambiado con la vida de su padre. Si murió, significaba que el sacrificio de su padre se desperdiciaba. No podía dejar que eso sucediera. No importa cuál sea la situación, no podía dejar que la vida de su padre se desperdiciara. No importa qué, tenía que vivir. Tenía que seguir viviendo. No importaba si era el palacio celestial o la dinastía eterna, a nadie se le permitió amenazar su vida. Susan estaba tan perdido que ni siquiera se dio cuenta de que en este momento, estaba abrazando firmemente el viejo diario, manteniéndolo cerca de su corazón mientras las lágrimas seguían cayendo. Su madre estaba muerta. Su padre estaba muerto, solo él estaba vivo. Si alguien en el exterior hubiera visto a Susan llorando en este momento, era imposible siquiera imaginar qué tipo de conmoción habría causado. Susan era el despiadado tercer príncipe de la dinastía, que se decía que era un ser sin emociones. Sin embargo, esa persona en este momento no era diferente a un humano roto ordinario. Después de mucho tiempo, Susan se calmó. Su cuerpo se había vuelto entumecido. Sus ojos estaban casi secos, ya que se hizo una promesa a sí mismo de que esta era la última vez que iba a llorar. Tenía que convertirse en una nueva persona, tenía que convertirse en el despiadado tercer príncipe. Parece que te has decidido. Se escuchó una risa divertida en la habitación.
Susan miró a su izquierda, notando a la misma mujer que tenía dos hermosas alas detrás de ella. Su largo cabello negro en cascada como una cascada la hacía parecer una belleza que podía hipnotizar a cualquiera. Sin embargo, Susan no le parecía tan respetuoso como antes. Sus ojos eran tranquilos y serenos, bastante diferentes de los ojos del joven de antes, que tenía miedo de ser asesinado en cualquier momento. ¿Estás relacionado con el libro negro? La niña solo podía sonreír en respuesta. Su hermosa sonrisa en esa cara de jade hizo que pareciera que todo el entorno se había vuelto repentinamente más agradable. Sin embargo, la cara de Susan todavía estaba inexpresiva. No podía olvidar cómo el libro obligó a destruir a toda su familia. Nunca has escuchado el dicho. No culpes al arma. Culpa a la persona que lo usó. La mujer seguía siendo tan despreocupada como antes. Era como si fuera una existencia que estaba por encima de todo. Como una diosa intacta incluso por la más pequeña mota de polvo. Estaba claro lo que estaba diciendo. Ella estaba insinuando que el libro no podía ser culpado por la codicia de su padre. Para usar el libro, uno tenía que estar preparado para pagar un costo equivalente, si no más. ¿Por qué no abres el libro y lees la primera página primero? La voz melodiosa de la mujer de cabello oscuro cayó en los oídos de Susan. Sin embargo, no mucho después, miró a la chica en la cama. Una sonrisa divertida se extendió por sus labios como si hubiera notado algo interesante. Sin embargo, ella no dijo nada. Ella se acercó a una silla diferente y se sentó cómodamente, cerrando los ojos como si simplemente estuviera descansando. Susan no sabía quién o lo que era esa misteriosa mujer. Sin embargo, una cosa de la que estaba seguro. No podía resistirse a la mujer si intentaba luchar contra ella. Y mucho menos él, incluso el gran guerrero de antes no parecía ser un rival para ella. Extrañamente, al mismo tiempo, también sentía como si la mujer estuviera vinculada al libro negro. ¿Por qué más tendrían ambos un aura completamente idéntica? Como había leído tantos libros en su vida pasada, incluso se preguntó si la chica antes que él era un espíritu del libro negro. Sin embargo, no había forma de que confirmara sus sospechas. Por ahora, solo podía revisar el libro negro. Solo abrir el libro no requería ningún precio después de todo. Fue solo cuando deseaba algo y escribió su deseo que habría tenido que pagar. Susan envió el diario de vuelta al espacio de almacenamiento. Ese era el único lugar donde podía mantenerlo a salvo después de todo. El diario pertenecía a su padre. En cierto modo, fue su última herencia de su padre aparte de su propia vida. No podía perder ese diario. Después de mantener el diario de vuelta, sacó el misterioso libro negro. No sabía por qué, pero se sentía realmente extraño mientras sostenía el libro en su mano. Era como si hubiera un sentimiento subconsciente en lo profundo de su corazón que él era el gobernante de este mundo. Todo lo que se necesitó fue un deseo, y él podía conseguir lo que quisiera. Sin embargo, rápidamente dejó caer este pensamiento. No podía dejar que el diario lo influenciara. Calmó su respiración. No eres medio malo. La mujer de cabello oscuro miró a Susan desde el rabillo de sus ojos. Solo se podía ver una sonrisa interesada en sus labios. Desafortunadamente, los humanos son criaturas volubles. Me pregunto cuánto tiempo podrás controlar tus deseos. Espero que puedas mostrarme algo diferente. Por extraño que parezca, a pesar de que la mujer no bajó la voz cuando habló, sus palabras no llegaron a Susan. Estoy bastante interesado en ver lo que depara tu futuro. Después de todo, muchas personas hicieron deseos similares a los últimos deseos de tu padre. Sin embargo, fue la primera vez que se le concedió. Me pregunto qué cambios puedes mostrarme. ¿Serás el hombre que se eleva por encima del destino o alguien que es devorado por su propia codicia? Ya veremos. Después de hablar, la mujer volvió a cerrar los ojos como si no los hubiera abierto en absoluto. Capítulo 5. Recuerdos. Mientras que la mujer de cabello oscuro parecía como si no le importara nada en el mundo, Susan ya había abierto el libro negro. Lo que saluda su vista en la primera página lo sorprendió un poco. No era una página en blanco o una página en la que alguien había escrito sus deseos. En cambio, era algo bastante diferente. De hecho, había ciertas palabras en la primera página. Sin embargo, esas palabras parecían realmente especiales. Los personajes eran únicos, y Susan estaba seguro de que no había visto personajes así antes en su vida.
Los extraños personajes también parecían tener vida propia. No sabía por qué, pero a pesar de que nunca había visto personajes tan extraños en su vida, fue capaz de entenderlos perfectamente. La combinación de estos personajes desconocidos formaba múltiples oraciones que describe algo parecido a las reglas del misterio libro. Una de las reglas era como había leído en el diario de su padre. Era que ningún deseo podía cambiar el resultado o el costo asociado con el deseo anterior. Otra regla era que había algunos deseos raros que no se podían conceder si iban en contra de las leyes naturales del universo. Por ejemplo, los deseos que pedían la destrucción de todo el universo o de ese tipo no podían concederse ya que, sin importar que, nadie podía permitir un intercambio equivalente para eso. Esos deseos tenían costos astronómicos que eran imposibles de pagar para cualquier. Se trataba de un intercambio igual. Nadie sabía de dónde venía el libro. Sin embargo, era innegable que era una existencia que trascendía las leyendas del universo. Uno tras otro, Susan pasa por todas las reglas. Después de leer las reglas, entendió que tampoco se podía culpar al libro. El libro mencionaba claramente cuán peligroso podría ser y cómo las consecuencias eran difíciles de manejar si uno no tenía cuidado. A pesar de eso, el primer deseo de su padre ya era lo suficiente grande sin un solo cuidado en el mundo. Aunque no quería culpar a su padre por su codicia, tampoco podía culpar al libro por completo. Era el trabajo del diablo atraer al humano. Fue culpa de los humanos si se balanceaban incluso después de saberlo todo. Susan apretó los puños. Estaba a punto de explotar con falta de voluntad e ira. Realmente no podía culpar a nadie por la miseria de su familia en absoluto. Su padre también pagó el precio ya. Solo él sabía cómo logró calmar su corazón tembloroso. El libro fue la mayor bendición que uno podría esperar. Sin embargo, también fue una maldición. Después de leer las reglas, pasó la página para verificar lo que los otros usuarios del libro habían deseado. Sin embargo, lo que lo sorprendió fue que las otras páginas estaban completamente en blanco. Era como si todos los deseos anteriores escritos en el libro fueran borrados. No sabía si era porque a nadie se le permitía leer los deseos de los demás o si el libro los borró cuando murieron los propietarios anteriores. Miró en dirección a la mujer de cabello oscuro, preguntándose si debería preguntarle. Sin embargo, después de notarla sentada en silencio con los ojos cerrados, se tragó sus palabras y no preguntó. No importaba cómo se usara el libro en el pasado. Lo que importaba era cómo lo iba a usar ahora. Por ahora, cerró el libro y lo envió de vuelta a su anillo de almacenamiento, dejando este asunto para más tarde. Por ahora, tenía otro problema que manejar. No sabía qué tipo de mundo era este ya que no tenía recuerdos de la persona que poseía. Lo peor era que tenía una santa en su cautiverio, y no tenía mucho tiempo para lidiar con el asunto. Después de pensar durante algún tiempo, finalmente dirigió su atención a la mujer de cabello oscuro. ¿Cuál es tu nombre? La mujer abrió los ojos, que parecían tranquilos como el mar sin una sola ola caótica. Nunca necesité un nombre. Sin embargo, a lo largo de los años, he sido llamado por varios nombres. Para mí, un nombre es insignificante. Susan frunció el ceño pero permaneció compuesto. Eres el espíritu del libro. Una hermosa sonrisa floreció en la cara de la mujer de cabello oscuro, haciéndola ver como si fuera una existencia que trascendía los límites de lo que los humanos llamaban belleza. No necesitas saber lo que soy. En cambio, deberías preocuparte por cómo vas a lidiar con los problemas en los que estás. Mientras hablaba, miró casualmente a la mujer en la cama. Entendiendo su significado, Susan dejó escapar un suspiro. No podrías haberme enviado a este cuerpo unos días antes. Me empujaste directamente a este volcán, y ahora me preguntas cómo voy a nadar y salir. A pesar de que parecía algo frustrado y derrotado, no tenía intención de rendirse. Después de 5 años, finalmente ganó esta oportunidad gracias al sacrificio de su padre. Ninguna Saintes podría aprovechar esta oportunidad de él. ¿Cuáles crees que son las posibilidades de que el Palacio Celestial realmente pueda localizarla en este lugar? 100%. La mujer de cabello oscuro respondió dentro de cualquier retraso como si fuera una cuestión de hecho. Tienes suerte de que no sepan que ha sido secuestrada. Susan se rascó la parte posterior de la cabeza. Todavía no tenía idea de qué tipo de fuerza era el Palacio Celestial o la Dinastía Eterna. Sin embargo, estaba claro que nadie quería este conflicto.
Hubiera sido mejor si tuviera los recuerdos de este tipo. Al menos, no sería tan ignorante. ¿Por qué no deseas sus recuerdos? Podrías incluso desear poseer todo el conocimiento en este mundo. El libro ciertamente lo concederá, dado que está dispuesto a pagar el precio. Susan no sabía si la mujer de cabello oscuro hablaba en serio o simplemente lo molestaba. Sin embargo, lo que dijo tenía sentido. No quería todo el conocimiento del mundo, ya que ni siquiera quería pensar en el tipo de precio que habría tenido que pagar. Sin embargo, los recuerdos del tercer príncipe eran ciertamente una opción. No era algo demasiado extraordinario, por lo que el precio no debería haber sido mucho. Sin embargo, sabía que era arriesgado.